oración, por favor, será posible? ¿Ya? Amén. Ah, Gracias. ya. Em, Bendito Padre Celestial, muchas gracias te damos por este día, por el trabajo, por el aire que respiramos, por todo lo que tú nos das, Señor. Te rogamos en esta hora que nos ayudes a tener entendimiento para captar, para aprender las cosas que se van a conversar hoy día en esta reunión y, y te rogamos por todos los que estamos acá reunidos y por los que se van a conectar para que tú nos des tu bendición y tu protección, Señor. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. 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 Gracias, Dulce. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, esta es una excepción porque los jueves habitualmente no tenemos reunión, pero de alguna forma es una excepción que hicimos y fue bienvenido y se invitamos a todos los que querían participar porque de alguna forma conversando con Elías Jara, estábamos conversando con respecto a este concepto sumamente importante que tiene que ver con cómo nos afecta nuestro pasado. Y entonces a partir de eso se invitó a quienes querían. Y parece que fueron varios los que se sumaron a la invitación, así que bienvenidos sean. ¿Ah? ¿Ya? Pero este no es un horario habitual. Ahí Inge me preguntaba también por qué, pero este no es un horario habitual que nosotros tenemos los días jueves, sino que habitualmente los martes y los martes a las 20 y los domingos a las 10 de la mañana. Pero acá fue un tema de alguna forma especial y que yo creo que es interesante tocarlo para todos. Si bien muchos de nosotros hemos dado este paso de reconocer cómo nos afecta nuestro pasado o por qué es tan importante entender lo que hemos hecho en el pasado y corregir ese pasado hemos, eh, que hemos vivido. Este concepto de cómo nos afecta nuestro pasado o por qué es tan importante entender nuestro pasado está enmarcado o está en el marco de lo que significa el concepto del crecimiento del cristiano. Este concepto del crecimiento del cristiano lo ven ahí como, no se ve como presentación todavía, ¿no? No, Ahí se ve como presentación, ¿no? Sí, ahí sí. sí. Ahí sí. Entonces, para entender esta etapa del crecimiento del cristiano, donde es tan importante, y Dios siempre nos va a llevar a etapas de crecer, por eso es que muchas veces tenemos situaciones un poco difíciles, es porque a partir de la conversión, el Señor nos quiere hacer crecer. Por eso está la escalera de Pedro, está el tema de la carrera que menciona el apóstol Pablo también. Este crecimiento que nos hace crecer y la idea es que podamos ir creciendo. Básicamente son 7 etapas en las cuales crecemos, en 7 reposos, y vayamos siempre creciendo eh, en un descanso permanente con el Señor. Ese es el concepto. El concepto es ir creciendo en reposo. Por eso, en reposo, en descanso, en la paz, en las dificultades o paz en medio de la tormenta. Y este crecimiento que vamos viviendo tiene, como decíamos, 7 etapas o 7 días también que están relacionados con los días de la creación o 7 escalones. Y entonces, esta primera etapa tiene que ver con, y el primer paso, y tendría que ser el primer reposo, que tiene que ver con las acciones de limpieza y de restitución del pasado. Esto es lo primero que debería ser, lo que hoy estamos hablando, es una de las primeras cosas que todos los cristianos deberían hacer y que deberíamos enseñarle a todos los que llegan al Señor, que es hacer las acciones de limpieza y restitución del pasado. ¿Para qué? Para empezar a comprender con claridad la palabra de Dios y no tener tropiezo. Ahora, si eso no lo hicimos en el primer paso, bueno, nunca es tarde, por lo tanto siempre hay que hacerlo. Yo no lo hice, por ejemplo, y la Dulce y yo no lo hicimos en los primeros pasos, sino que cuando llegaron a nosotros los libros de Rebecca Brown, en realidad a mis padres primeramente, y a partir de ahí nosotros entendimos la importancia de esto,
Y entonces lo hicimos. Lo ideal es hacerlo en los primeros pasos del cristiano, pero si no, nunca es tarde hacerlo porque sí hay que hacerlo. Y entonces, estos primeros pasos tienen que ver con las acciones de limpieza y restitución del pasado, que es el primer reposo, y el segundo tiene que ver con empezar a conocer a partir de ahí, porque hemos limpiado nuestro pasado, empezar a entender la palabra de Dios y eso nos lleva a tener una oración con el Señor, a tener oración con el Señor, comunicación día a día, con pensar siempre en el Señor y buscando siempre su voluntad y tiene que ver con el segundo reposo. Después, posteriormente, Dios nos lleva a lo que se llaman los estados de purificación, que son los estados donde empieza el proceso de la cruz y eso corresponde al tercer, y ahí están los números incluso en la escalera, al tercer reposo que tiene que ver con el dominio propio y la paciencia. Entonces, el Señor nos lleva a esos reposos que son procesos de purificación que vivimos para el proceso de santificación. Y finalmente, ya estamos ahí más preparados y estamos listos para ser verdaderos colaboradores de Dios cuando entramos en las etapas del quinto y el sexto reposo, donde empezamos a ser verdaderos colaboradores de Dios, y ya en el séptimo reposo vivimos un estado de santidad completa y entonces nos movemos ya según la voluntad de Dios. Esto es lo que en este contexto es sumamente importante, este primer paso que nosotros vamos a ver, que tiene que ver con revisar nuestro pasado, porque indudablemente como cristianos nos afecta. ¿Ya? No sé si hay una consulta sobre esto, observación, algo sobre esto. No sé si ven la relación de lo que significa este tema de ver, analizar nuestro pasado, porque de esa forma entramos con un proceso de limpieza para empezar a vivir la vida cristiana. ¿Mm? ¿Sí? Ujú. ¿Observación? ¿No? ¿Sí? ¿Dulce? ¿No? No, los libros de Rebecca Brown, bueno, a nosotros, a mí en particular, me sirvieron mucho. Son alrededor de 4 libros los que tiene ella, pero hay uno que habla de las maldiciones sin quebrantar, que son las que justamente hablan de nuestro pasado. Y, Así es. y creo que es súper importante que un cristiano lo pueda tener claro cómo poder hacerlo para Así limpiar es, su vida. justamente, para limpiar su vida. Y entonces, en este concepto de limpieza de nuestra vida, es fundamental porque lo que buscamos es que Satanás no tome ventaja. Entonces, cuando hablamos de cómo nos afecta nuestro pasado, ¿qué creen ustedes? ¿Qué significa esto cuando hablamos y decimos, ¿por qué? ¿Cómo nos afecta nuestro pasado? ¿Por qué no? O la pregunta es, ¿por qué nos puede afectar nuestro pasado? Ajá. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que nos puede afectar nuestro pasado? ¿Cómo lo han vivido? ¿O por qué creen? ¿Qué piensan? ¿Por qué nuestro pasado nos puede afectar? ¿Por qué nuestro pasado, recordar nuestro pasado, analizar nuestro pasado, tiene cierta importancia? ¿Por qué creen ustedes? Porque si nosotros no limpiamos nuestra vida, Cristian, nosotros tenemos, o sea, Satanás tiene todo derecho sobre nosotros, po. ¿Mm? Así es, a actuar sobre nosotros. Ahora, esto es un tema sumamente importante a entender, pero uno podría decir, lo que está diciendo Sole, es que claro, si nosotros no limpiamos nuestro pasado, Satanás tiene derecho sobre nosotros, o Mm. podría actuar sobre nosotros porque nos acusa. Pero entonces siempre la pregunta es, y es la siguiente, y que muchos cristianos también se hacen, es, bueno, pero cuando yo llego a Cristo y pido perdón y reconozco que el Señor, soy pecador, y que que el Señor murió por nuestros pecados, los pecados no se perdonan los pecados.
Sí. Sí, pero Sí, seguimos pecando. está bien, seguimos picando por un lado, sí, seguimos Ujú, picando, está bien. ujú. Eso Sole, pero es que ahí, si la persona era, no sé, un delincuente, o era, Ah, no. no Mm, sé, o era algo, un ladrón, o mentiroso, qué sé yo, no sé. Entonces, el Señor perdona esos pecados si uno se arrepiente, porque esa persona, por lo general, el ladrón no va a volver a robar. Seguimos pecando en las mm, cosas involuntarias, eso entiendo yo, sí, pero lo porque, otro sí lo perdona el claro. Señor. Mm, así es. Entonces, perdona, esto es sumamente importante, perdona nuestro pasado y todo nuestro pasado queda en el olvido del punto de vista del perdón de Dios. mm, Pero hay algo que se llaman las consecuencias. Por ejemplo, ya, si yo, y esto es súper simple del punto de vista de la ley, si yo fui un ladrón, claro, el Señor me perdona, pero yo tengo que pagar lo que robé. ¿Me entiende? Por lo tanto, porque tengo una deuda. Entonces, hay deudas. Y eso lamentablemente los cristianos no nos podemos olvidar. No nos podemos olvidar que ha habido deuda. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante entender que si el Señor, perfecto, perdona nuestros pecados, pero hay consecuencias de mis actos. ¿Se dan cuenta? Los actos que yo hice han tenido consecuencias. Han tenido consecuencias en otras personas, han tenido consecuencias en un montón de cosas. Entonces yo tengo que decir, oye, sí, perfecto, el Señor me perdona. Estamos clarísimos. Pero yo tengo una deuda porque yo hice ciertos actos en mi pasado que generaron un efecto sobre las otras personas. Por lo tanto, eso tengo que yo repararlo, tengo un deber de repararlo. Y ahí está la gran diferencia. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Ahora, no sé si eso queda claro. mm, Y ahora, ¿sí? ¿Está claro o no? sí, ¿Ya? ¿Y por sí. qué esto es tan importante? Porque justamente el problema es que como no lo tenemos en cuenta y no lo consideramos, Satanás toma ventaja. Por eso en Oseas 4:6, que ahí dice, con tanta claridad, la palabra de Dios dice eso. Leamos Oseas 4:6. Oseas. Oseas 4:6. Pero ¿Alguien tiene yo lo Oseas tengo, Cristian. 4:6? ¿Ya? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Ya? Entonces, acá hay un tema de que si yo no busco al Señor y no trato de entender estos conceptos, Satanás lo tiene sumamente claro. Por lo tanto, Satanás lo usa contra nosotros. Y entonces viene una maldición sobre nosotros que tiene que ver, que afecta directamente a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nuestro deber como cristiano es buscar y entender la palabra de Dios. Por eso el pueblo de Israel era tan insistente que yo tenía que escribir la palabra de Dios en los postes, en los dinteles, mencionarlo a mis hijos. En todos lados yo tenía que estar hablando siempre de lo que era la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque debemos meditar en ella para tratar de entenderla y justamente conocer los principios de Dios. Porque los principios de Dios, recordemos, Satanás siempre los tiene súper claro. Entonces, que nosotros no entendamos ciertas cosas no significa que Satanás no las tiene claras. ¿Ya? Y esto es sumamente siempre importante, a entender. Y como Dios es justo, incluso justo con Satanás, entonces cuando Satanás va y nos acusa y dice, oye, te cuenta, pero esta persona no está haciendo lo que dice tu palabra, entonces Dios, como es justo, también le dice, tócalo. Hasta cierta medida y hasta donde Dios dice, pero tócalo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es un poco el concepto que hay detrás de entender estos principios. No sé qué les parece, no sé si hay alguna observación o algo, o duda o demás.
Ya, entonces, bajo este concepto está además, por supuesto, Elías en ese aspecto, si quiere interrumpir y demás o hacer consultas, bienvenido sea siempre. Esto es un tema abierto, esto no es una clase exponencial, sí, Cristian, Estoy acá, estoy anotando, me hace mucho sentido lo que se refiere a que a veces también uno, por ejemplo, el ejemplo del ladrón que ha hecho mucho mal y tiene, aparte de robar, él dice, no, yo no voy a robar más, Señor, perdóname, y todo súper bien, claro. se convierte, pero también tiene otras acciones las personas, tienen otras acciones, quizás miente, quizás hay cosas que no confesó y están Súper, ahí, súper. están latentes, que aparecen de vez en cuando, es como decir, es como salirse de la droga, pero seguir pegándole a su esposa, no sé, Claro. entienden como, se mejora de algo, pero Sí, sí, de sí. forma O integral no, y salirse, quedan cosas ahí que están claro, latentes. o salirse de la droga, por ejemplo, y comer mucho por ansiedad. Entonces, todas esas cosas tengo que decir, Señor, este es un problema que tengo. ¿Ah? Siempre son estos problemas que yo tengo que ir planteando al frente a Dios. Súper bueno. Sí, 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 sí. Sole, ¿ibas a plantear algo también? sí, no, yo te iba a preguntar por el ladrón cuando a Cristo lo crucificaron y el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Súper ¿Qué bien, pasa sí. con...? ¿Mm? Claro, porque buena cosa. Por eso hablamos, por eso el concepto que empezamos al principio fue, Ujú, este es en el concepto de crecimiento. ujú, Porque una cosa, y es bajo bajo el concepto que es una cosa en la salvación, estar en el paraíso, y otra cosa es reinar con el Señor. ujú, Por eso acuérdense que nuestras obras, todas nuestras obras serán evaluadas, todas juzgadas. Y si nosotros no construimos en piedra preciosa, plata y oro, nuestras obras sufrirán pérdida. Por eso es que es importante este proceso de limpieza, porque es importante estos conocimientos que nos lleven a hacer la voluntad de Dios. El tema no es solamente, y buena observación la de la Sole, porque el tema no es solamente ser cristiano, el tema es correr la carrera según lo que el Señor quiere, es actuar en base a la voluntad de Dios, no solamente ser cristiano. Lamentablemente hay una cultura y está muy expandida entre los cristianos, que es como que estoy salvo y estoy del otro lado. No, claro, lógico, no vas a ser condenado, ¿me entiendes? Estamos bien, súper claro, no vas a ser condenado. Pero, pero Dios más que pero Jesucristo más que la condenación, por eso Él dice, yo no condeno a nadie, más que la condenación, lo que el Señor vino a predicar es la perfección, es la santificación, es el reino de los cielos. Entonces hay una diferencia entre lo que es la salvación y el reino de los cielos. Hay una diferencia entre lo que es la salvación, que es el paraíso, y otra cosa es el reinar con el Señor. Entonces la idea es que lo que nosotros queremos es llegar a lo que significa el siervo, el obrero aprobado, el siervo, buen siervo ser. Acuérdense que están la parábola de las minas y las parábolas de los talentos, que eran todos siervos. ¿Se dan cuenta? Y la diferencia está que hay siervos buenos y siervos malos. No dejan de ser siervos, no dejan de ser siervos. Acuérdense que hay vírgenes necias y vírgenes prudentes, no dejan de ser vírgenes, pero unas reinan con el Señor y otras no. Y esa es la diferencia. Entonces, unas generaron riquezas eternas y el otro no generó riquezas. ¿Se dan cuenta? O generó muy pocas riquezas. No es que no generó, sino que muy pocas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es un poco el concepto, y por eso hasta hablamos de este concepto de crecimiento. ¿Está claro? Una pregunta Elías, para que Elías. quedemos claros. Por ejemplo, ¿cierto? Soy pecador, pido perdón, el Señor
Perdón. solicito el perdón, ¿cierto? Clamo al Señor que me perdone mis pecados. Digo, el Señor me libra de la condenación. Y eso me gustó mucho porque lo logré como captar, como sentir en lo que respecta, me libra de la condenación, pero ahí nomás, po, quedé ahí, y si no, no le busco más, siempre voy a estar propenso a que todo lo que viví, todo lo que es como que estoy siendo ganancial, ayúdame para librar de la condenación, pero se supone que yo tengo que seguirle y buscar más para poder avanzar más, que ese es como el objetivo de todo, me imagino yo, y no quedarme ahí Así porque voy a estar propenso a que en cualquier momento, como bien dice, Satanás venga y diga, ¿sabes qué? Espérate, tú estás libre de la condenación, pero va hasta ahí nomás. Y así eso, es. y eso está latente y quizás mucha gente está cayendo en esto, que se convierte y se siente que libró de los pecados, que no va a tener condenación por la piedad, por lo misericordioso que es Dios, pero no le buscan más, po. Y quizás en ese Así es. me llegó muy fuerte eso, porque quizás es por eso que pasan las cosas, porque uno queda ahí, como en el Justamente. tiempo de Ese es el decir, problema. Y, wow, muy fuerte. lamentablemente, en el cristianismo en el cristianismo uno no se queda estático. Es o avanza o retrocede. Entonces, el problema, y ese es justamente, y por eso la iglesia está como está, y por eso, lamentablemente, hay tanto cristiano frustrado y tanto cristiano tan, uno va de repente a la iglesia y es pura tragedia, es conversar de puras tragedias, es todo un mar de tragedia, no hay diferencia con lo que vive el mundo. Y eso tiene que ver por el hecho de que, es súper bien, Elías, porque no es lo mismo dar la PSU o no sé cómo se llama, pero una cosa es dar el examen para entrar a la universidad y otra cosa es recibirse de ingeniero. Lo que el Señor quiere es que nos recibamos de ingeniero. Y nosotros creemos que porque ya estamos en la universidad ya somos ingenieros. No, esa es la gran diferencia. ¿Te das cuenta? Una cosa es entrar a la universidad y otra cosa es recibirse de ingeniero. Hay bastante más esfuerzo, hay bastante más que trabajar en mi vida, en mis conocimientos, en un montón de cosas para llegar a ser ingeniero, que entrar perfecto, está súper bien. Antes ni siquiera habías entrado a la universidad, súper bien, pero no lo es todo, todavía falta. ¿M? Y ese es un poco el mismo concepto. Entonces, la salvación es perfecto, no estás condenado, súper bien, pero Dios quiere que llegues a ser como el maestro. Por eso, todo el que fuere perfeccionado, ¿cómo se llama? El discípulo no es mayor que su maestro, pero todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, este es el concepto en el cual estamos nosotros conversando y en dónde va enfocado todo esto. ¿Sí? ¿Ya? Pero ¿Vamos? tengo una duda por lo que decía Elías, pero la persona si se convierte y es salvo, no se va al ¿Ya? infierno, pues es salvo. No, 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 ni no, Satanás tampoco tiene parte en tu vida, a menos que uno esté, no, entiendo no, yo, no, muy... sí tiene parte en mi vida. Sí, Eso, sí, pero me refiero a que no, él no está en sus manos si tú eres, si uno es salvo, si uno le pidió perdón sí. al Señor y se convirtió, o Ujú. sea, uno no se va al infierno, po. No se va al infierno, no se va al infierno, pero se transforma en la vida de cristiano en un colaborador de Satanás. Impresionante, impresionante. Me transformo en un colaborador de Satanás. Por eso se destruyen tantas iglesias. Por eso tantos cristianos o ex cristianos están frustrados y están decepcionados completamente de los cristianos. Porque somos tropiezos. Por eso es tan fuerte la palabra. Es súper bueno, Dulce, lo que estás diciendo. Hay un versículo que Jesucristo dice que es terrible. Es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por el cual vienen los tropiezos. Es mejor cargarse, ponerse una piedra al cuello y tirarse al fondo del mar que ser tropiezo de estos pequeñitos. Vamos a ser evaluados. Sí. Todos nuestros actos van a ser evaluados.
Y si yo como cristiano no crecí, lamentablemente, voy a estar en el paraíso, pero no voy a estar cerca de Dios, Claro. cerca de Jesucristo. Y eso es Mm. sumamente importante entenderlo. Y lamentablemente no se habla. Y se toma profundamente liviano la vida del cristiano. Y ya no importa, yo voy a la iglesia, ya, total, listo. No, en ningún momento. El pueblo de Israel, ¿por qué fue rechazado? El pueblo de Israel fue rechazado. Y si el pueblo de Israel fue rechazado, ¿por qué no vamos a nosotros a ser rechazados? El pueblo de Israel fue rechazado porque justamente se tomó livianamente los principios de Dios. Entonces, eso es sumamente importante, amigo. Y lamentablemente no se habla y es sumamente triste ver eso. ¿Ya? Entonces, bajo este concepto, y acá ahora vamos a entrar en detalle, hay tres conceptos por los cuales nosotros nos transformamos en colaboradores de Satanás y no en colaboradores de Dios. Por tres cosas. Primero, porque hemos pecado, siendo cristianos. Esto, ojo, estamos siempre hablando, soy cristiano, me convertí al Señor, acepto al Señor en mi corazón y listo. ¿Ya? Y estoy viviendo como cristiano. Voy a la iglesia, voy a reuniones de oración, voy a reuniones online, leo la Biblia. El primer tema es porque hemos pecado. ¿Por qué hemos pecado? ¿Y qué significa eso? ¿Por qué hemos pecado? Ahí vamos a ver. Segundo, por tener pecado sin confesar, que hemos tenido ya sea como cristianos o antes de ser cristianos, y vamos a ver por qué antes de ser cristianos los pecados sin confesar afectan nuestra vida. Y tercero, por las herencias de nuestros antepasados. Estos tres aspectos, Satanás los conoce completamente bien porque son parte de la ley de Dios. Y si no lo corregimos, Satanás toma ventaja sobre nosotros. Primero porque hemos pecado. Y miren lo que el Señor considera pecados. Porque, a ver, lo que nosotros consideramos pecado no es lo mismo que lo que el Señor considera pecado. ¿Sí? Y esto hay que tenerlo sumamente claro. ¿Ya? Veamos entonces por qué hemos pecado voluntariamente. Eh, Leamos entonces de qué pecado estamos hablando. Leamos entonces Gálatas 5 del 19 al 21, por favor. Gálatas 5, 19 y 21. Esas son pecados, ¿por qué? Porque son obras de la carne. Las obras de la carne son pecados. Ujú. ¿Ya? Eso Yo es lo sumamente tengo, claro. Cristian. ¿Sí? Gálatas 5, 19 al ¿Yo? 21. Sí, por favor. Del 19 al 21. Del 19 al 21. Ya, Gálatas 5, del 19 al 21. ya. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales es Os os amonesto, como yo ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. no heredarán el reino de Dios. Mm. ¿Dejarán de ser salvos? No, no estamos hablando de eso. No heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Mm. Dios. Completamente diferente. Mm. No reinaremos con el Señor. Mm. ¿Iremos al infierno? No, estamos claros. Pero ese es el tema. Si nosotros queremos reinar con el Señor, ser como Jesucristo, esa es la diferencia. Ahora, por eso tenemos que entender lo que es pecado para Dios. Indudablemente la fornicación, los adulterios, la idolatría, hechicería, son pecados y todos estamos claros que son pecados, ¿no? ¿O hay alguna duda sobre eso?
No, ninguna. Ninguna. Todos estamos claros que eso es pecado. Todos sí. Sin que Elías, todos Por soles, todos supuesto, claros que eso es pecado. Sí, por supuesto, No. claro, por Ya, supuesto. pero ¿qué Mm. pasa si empezamos a hablar de enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones? ¿Nos pasa eso? Sí, Sí, También. pues, al mismo nivel. Mm. ¿Cuántas veces peleamos con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, en el trabajo, en la calle, con los vecinos? Entonces tenemos que decir, Señor, Señor, perdóname. ¿Se dan cuenta que entonces el concepto del pecado empieza a cambiar? ¿O no? Porque resulta que yo me peleo con una persona, yo discuto con mi hermano, con mi cónyuge y pido perdón. No. Y no está dentro de la cultura del cristiano pedir perdón. Ahora, claro, si yo, por ejemplo, ya me grité con la persona y casi llegamos a las manos, ahí, claro, algunas veces pedimos perdón, pero no siempre. Pero cuando contiendas, pleitos, enemistades, ¿cuántos cristianos tenemos años sin hablar con algunas personas? No, es que era un amigo, me traicionó. Así que, qué dice la palabra de Dios? Si alguien tiene algo contra ti, ve, corrígelo. Después trae tu ofrenda. Todas esas cosas no están bien frente a Dios. Ahora, la pregunta, y acá va de nuevo. ¿Eso lo puedo hacer yo? No, pero tengo que ser sincero con el Señor y decirle, hoy, ¿sabes qué? En realidad, a mí no me agrada pensar en esta persona. Perdóname, Señor. Dame tu amor incondicional. Dame tu amor que ama al enemigo. Porque eso solo por gracia de Dios yo puedo cambiar. Pero lo que no puedo pensar es que estoy súper bien. No, eso no lo puedo pensar. Ahora, el O Señor es el que justificarme. va a hacer el cambio en mí. ¿Se dan cuenta? El Señor es el que va a hacer el cambio en mí porque yo no lo puedo hacer. Pero yo debo ser sincero frente a Dios y no autoengañarme y decir que estoy súper bien, ¿me entiende? Cuando no estoy súper bien. ¿Mm? Y decir, no, es que la vida del cristiano es así. Incluso por ahí algunos dicen, no, es que el Señor me va a dar el momento y la fuerza de poder hacer esto. Y pasan años, años, incluso fallezco y nunca se eso. No, Señor, yo quiero cerrar esto y lo antes posible. Cuando tú lo quiero hacer, dame la oportunidad lo antes posible, Señor. Yo quiero llegar limpio. Quiero estar limpio para que Satanás no tome ventaja. Y después nos sorprendemos como cristianos que andamos todos deprimidos. Miren, la pregunta es súper simple. Cuando ustedes se sientan desesperados o preocupados, pregúntense y digan, Señor, ¿hay algo que debo limpiar en mi vida? Cuando yo no tenga paz en mi corazón, significa que hay pecados voluntarios en mí. Y tengo que decir, Señor, ¿para qué permites esto en mi vida? ¿Qué me quieres mostrar? Y ir enseguida al trono de la gracia y decir, Señor, muéstrame lo que hay en mi corazón, porque quiero vivir eso que dice tu palabra, que es paz en medio de la tormenta. Y hay un tema, queridos, que es sumamente importante. Yo nunca voy a poder vivir paz en medio de la tormenta, nunca, mientras tenga pecado voluntario, nunca. Porque el indicador, si no tengo pecados voluntarios, se llama paz en medio de la tormenta. Eso lo puede dar el Señor nomás, nadie más que el Señor. Es imposible hacerlo. No lo puede hacer ningún ser humano porque es imposible. Paz en medio de la tormenta.
cuando no tengo paz en medio de la tormenta, tengo rápidamente decir, Señor, muéstrame lo que hay en mi corazón, qué tengo que corregir, qué tengo que revisar. Muéstrame. Y entonces el Señor, como es maravilloso, el Espíritu Santo, te va a empezar a mostrar. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, ese es el primer tema que tiene que ver. No sé si hay alguna observación sobre el primer concepto en el cual Satanás toma derecho sobre nuestra vida y lo primero que va a hacer es sacarte la paz y el gozo. Es lo primero. Lo primero. ¿Ya? Y eso, ¿y cómo te saca la paz y el gozo? Porque empiezas a preocuparte por esto, te sientes molesto, qué sé yo, listo, pierdes el gozo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hemos pecado? Y esos son los pecados. Y eso, por eso tenemos que estar sumamente atentos a cómo está nuestro actuar. ¿Mm? Y decirle permanente al Señor, Señor, muéstrame lo que hay en mí. ¿Ya? ¿Alguna observación sobre esto? Sobre el primer ítem que se llama ¿por qué hemos pecado? ¿Ya? Ya. Segundo ítem, por tener pecado sin confesar. Ya sea que hemos pecado antes de ser converso o después de estar convertido. Indudablemente, si uno peca después de hacer pecados, por ejemplo, pecados como mentiras, como... ¿de qué pecados estamos acá hablando de pecados sin confesar? Discusiones, problemas, pleitos que hemos tenido en el pasado, eh, mentiras que hemos dicho, adulterio, fornicación y demás, por supuesto, robos que hemos hecho, cosas que nos hemos llevado sin ya sea justificado ya sea justificado porque no hemos justificado diciendo no, es que este no lo usaba, entonces como no lo usaba me lo llevé. Todos esos son robos igual. Todo eso debo yo repararlo. Ya, ¿y cómo lo reparo? ¿Cómo lo reparo? Y esto, ojo, tengo que hacer Pidiéndole, un... ¿Mm? ¿Ya? mm, pidiéndole ¿Cómo? perdón al Señor, pidiéndole Pri- perdón al Señor. Primero pidiéndole perdón al Señor en específico. ¿Por Ujú. qué? Ojo, esto pasa muchas veces, incluso pasa que lo olvido, pero que yo lo olvida no significa que Satanás lo ha olvidado. No nos confundamos. Entonces, por ejemplo, si yo me llevé algo, lo importante, si yo me llevé algo, por ejemplo, como yo hice en la universidad cuando me llevé un libro porque ahí nadie lo usaba, ¿entiendes? O alguien me prestó un libro y yo por dejación y demás nunca lo devolví. Eso no está bien, ese libro no es mío. No, es que es un libro. Por supuesto, es un libro, pero Satanás lo sabe. Si Dios es un Dios de detalles que conoce hasta cuántos pelos tengo, bueno, para mí es más fácil, tiene menos pega el Señor, pero, pero si el Señor sabe cuánto pelo tienes, ¿crees que Dios no ve esos detalles? ¿Y crees que Satanás no ve esos detalles? Todos los detalles se los ha visto. Entonces, yo tengo que empezar a hacer un listado. Ahora, el Señor me perdonó por haberme llevado algo que no era mío, pero yo debo reparar porque tengo una deuda. Y tengo una deuda con esa persona, por supuesto, y además tengo algo que sumamente es una herramienta impresionantemente usada por Satanás. Lo tengo oculto. Por lo tanto, lo tengo que confesar frente a alguien, con alguien con confianza lo puedo decir, y después lo tengo que reparar. Porque si no, Satanás lo tiene contra mí. Y esto es un proceso que dura mucho tiempo, muchos años. Incluso nosotros, yo he hecho reparaciones, he llamado posteriormente a personas, por ejemplo, en el trabajo, yo llamé a muchas personas pidiéndoles disculpas por cómo me había comportado, de cómo me había comportado, años después, muchos años después.
¿entiendes? Porque no fue adecuado. ¿Mm? Yo tuve que llamar después a las personas, decirles, no debería haber, no deberíamos molestado, no debería haber tenido las discusiones que tuvimos. Eso lo tuve que hacer. ¿Mm? Todas esas cosas uno las tiene que hacer. Y además es un proceso que el Señor te va a empezar a hacer recordar cosas. Te va a empezar a hacer recordar cosas que no le has dicho a tu cónyuge, que no le has dicho a sus hijos. Todas esas cosas el Señor te las va a ir haciendo recordar y uno las tiene que ir limpiando en este proceso de la vida. ¿Mm? Pero es sumamente importante. No Eso, sé si está eso claro quería, el concepto de la deuda, ¿sí, Elías? disculpe, lo que pasa es que quedé pensando, dije yo, igual uno ya que es más grande, tiene más Ya, edad, y, tiene y más empezar experiencia. a acordarse de todas las cosas que uno ha hecho. Yo dije, chuta, vamos a hilar fino, pero ¿cómo lo voy a recordar? O cosas que se me pasaron y siempre van a estar ahí. Entonces me respondió la duda que tenía, en el El hecho de Señor que lo va a hacer. va a tener misericordia y va a mostrarte, oye, acuérdate de esta persona, que igual fuiste injusto, quizás dijiste algo más allá de lo que teníais que decir, y que son cositas que están ahí, y él ya me respondió antes que le preguntara. Así es. Y incluso, por eso va a ser varias etapas. A mí, años después, de repente, yo me acuerdo, una vez yo estaba en la noche y de repente me desperté y dije, uy, esto hice, esto tengo que cerrar esta puerta. Tengo que confesarlo frente a Dios. No es adecuado. Y lo hice. Y años después, muchos años después, ¿ah? Porque ese es el proceso de la limpieza. Nosotros hablamos, y muchas veces hemos dado el ejemplo, de que es como la luz en una pieza. Cuando yo enciendo una luz esta artificial, todo se ve limpio, ¿no? Pero cuando abro la ventana un poquito, empiezo a ver que hay polvo en varios lugares. Y si abro completamente la ventana y es un día maravilloso de sol, veo una cantidad de polvo, mugre terrible, ¿no? Bueno, esto es lo mismo que es el proceso de Dios en nuestras vidas. Son estas las etapas que vamos haciendo. ¿M? Por eso, acuérdense que todo esto se produce en un proceso de reposo, por lo tanto, de gozo en el Señor. ¿M? No, esto no es que yo ahora me tengo que empezar a afligir y demás, pero sí lo tengo que empezar y lo tengo que tener en cuenta y no lo puedo dejar de lado. Tengo que empezar a hacerlo y decirle, Señor, muéstrame cómo lo debo hacer, muéstrame con los pasos, hacerse un listado. Posteriormente al final hacemos mención cómo se hace, pero uno tiene que hacer un listado detallado, te sientas, hace un listado detallado, y ahí el Señor te va a dar la gracia, orar y pedirle gracia y pedirle al Señor que te dé la sabiduría y el recordatorio y todo, y el conocimiento para acordarte de todo lo que has hecho. Pero que tenemos que corregir, hay que corregir. ¿Mm? Y por supuesto, cuanto más cercano yo le tuve que pedir perdón a mis padres, es decir, cuanto más cercano yo tuve que pedirle perdón a la Dulce, yo tuve que hacer un montón de correcciones y pedir perdón. Yo tuve que pedirle perdón a mis hermanos, ¿ah? Por el tema, incluso tuvimos que reponer una cámara fotográfica, yo tuve que reponer parte de lo que es una moto cuando choqué hace años, todo tuve que ir reparando, todo tenemos que repararlo. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué? Para que Satanás no tome ventaja. ¿M? ¿Ya? Entonces, eso poco a poco el Señor lo va a ir dando. Es un proceso, como decimos, pero poco a poco lo importante es decir, Señor, yo lo quiero hacer y acá estoy, haz de mí como tú quieras. Y el último, y no sé si hay... Cristian, antes de pasar ahí, ¿Sí? una acotación pequeña, pero yo entiendo, y no sé si Elías o el resto lo entenderá igual, es que si uno se acuerda de que, no sé, que se molestó con alguien o le dijo una mala palabra o le dijo una sandez, qué sé yo, pero después ya con el tiempo se acuerda los años después y no encuentra a esa persona, ya no puede pedirle perdón. El Señor No, ahí le pide perdón al Señor, pues. No, no me ah, voy a hacer el harakiri porque no encuentro a esa persona. así es. Así es. Pero, por ejemplo, pero si están,
Por eso lo más importante son nuestros familiares, las personas que seguimos en contacto. Yo he tenido que pedir perdón Ujú. a cuñado, es decir, lo he tenido que llamar y decir, oye, sabes que en realidad, y eso tuvo yo me acuerdo, habrá pasado, no sé, 4 o 5 años, no sé, yo llamé y dijo, y sabes que en realidad ese momento fue inadecuado cuando yo te dije esto, no fue sabio. Por lo tanto, yo te pido perdón porque no fue adecuado. No obré, no actué como debería actuar como cristiano. ¿Mm? Por lo tanto, te pido No perdón, estuvo bien. pero estuvo bien. Y ¿Puedo si eso decir te algo? dañó, te pido perdón. ¿Sí, Elías? No, que me hace mucho sentido lo que dice, porque el hecho de que si no encontramos a la persona, porque también puede ser contraproducente, porque yo me puse a pensar, dije, hay cosas quizás que estoy haciendo y no voy a poder seguir avanzando, porque quizás no encuentro a la persona, o No, definitivamente esa persona me diga que me llama, o esté muy enojada y no pueda hacer un trabajo con ella. Entonces hay cosas que hay que tener claro en ese aspecto, de poder decir si quizá esa persona ya no quiere hablar conmigo, voy a pedirle perdón al Señor por lo que hice y seguir avanzando y no quedar pegado en el que no encontré más a esa novia que quizás le hice mal. así es, así Ya. es. ¿Mm? Pero, pero lo Gracias, importante buena primero es, intervención ahí, porque sí, por ejemplo, lo importante primero es pedirle perdón a Dios. Y segundo, poner esos listados, ese listado y tenerlo presente y en mis oraciones decir, Señor, tú me darás la sabiduría para poder hacerlo. Años después, yo he corregido años después y se fueron dando las situaciones. Yo incluso pedí perdón para personas de 20 años después. No importa, el Señor lo va a ir dando poco a poco, pero lo que yo no puedo es dejar nomás y dejar pasar, no, sino que Señor, yo lo tengo ahí y tú sabrás cómo, Señor. E incluso cada tanto, por ejemplo, si tienes un listado, cada tanto ese listado, ay, lo tengo, Señor, tú sabes que tengo este listado, por lo tanto, dame la sabiduría de cómo hacerlo, no lo sé hacer. Incluso, ojo, hay otro tema importante, sí, bien importante. Hay situaciones que me son muy difíciles, que me son muy difíciles de hacer, ¿ya? Por lo que sea, ya sea porque no sé cómo hacerlo, ya sea porque pienso solamente en eso y me genera una situación tan recontra difícil que no sé cómo hacerlo y estoy complicado, complicadísimo, no importa. Esa complicación tengo que decir, Señor, tú sabes que para mí esto es sumamente complicado, sumamente difícil, pero Señor, dame la fuerza para poder hacerlo, porque yo no lo puedo hacer, me es muy difícil. Pero Señor, yo estoy dispuesto. Si tú me das la oportunidad, tú me das la fuerza para poder hacerlo, Señor, yo quiero hacerlo. Y el Señor, no tengan duda, el Señor ya lo va a hacer. ¿Mm? ¿Ya? Ahora, lo que no puedo hacer, y esto es un tema sumamente importante, y porque Satanás es engañador, por lo tanto va a usar incluso tu pasado para angustiarte. Entonces ahí no puede ser eso. Eso no puede ser. ¿Se dan cuenta? Uno hace el listado y todo el cuento, pero no puedo andar preocupado, hoy ¿cómo lo voy a hacer ahora? ¿Cómo? Escucha, ¿cómo? ¿De qué forma lo hago? No. A ver, si yo no lo hago, eso tenemos que tener claro, es el Señor que lo hace, pero yo tengo que estar dispuesto a dar el paso. ¿Me cuenta? Y tengo que decir, Señor, yo quiero dar el paso. Esto me es muy difícil, no sé cómo hacerlo, pero Señor, tú lo harás. ¿Entienden? Y eso, el ejemplo es con una persona, por ejemplo, que ha sido muy íntima además, y eso genera una complicación, es un ejemplo. Otro ejemplo es, por ejemplo, el caso de la comida o alguna cosa. Hay caso, el celular, la televisión, hay un montón de cosas que son vicios que son incluso superiores a uno y que uno tiene que decir, Señor, tú lo vas a hacer, Señor, pero yo estoy dispuesto a. Tengo que reconocer y decir, Señor, yo estoy dispuesto a que si tú me das la fuerza, lo voy a empezar a hacer. ¿Entiendes? ¿Mm? Entonces, por eso, este es un proceso de vivencia y de crecimiento que va generando el cristiano en el vivir día a día. ¿Mm? ¿Sí? Ya, y el último aspecto tiene que ver por herencia
de nuestros antepasados. ¿Ya? Y la pregunta es, bueno, ¿por qué las herencias tienen peso en nuestra vida actualmente? Hay varios ejemplos en la palabra de Dios, pero por ejemplo, leamos uno eh, en Éxodo 25:6. ¿Mm? En Éxodo 25:6. Éxodo 25:6. Esta es la bendición y la maldición que produce que el Señor les hace recordar al pueblo de Israel. ¿Mm? Y dentro de eso está Yo, uno de los aspectos como es este. Éxodo 25:6. Sí, por favor, yo lo Lucía. tengo. Ya. Éxodo 25:6. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así es. ¿Mm? Entonces acá está la bendición y la maldición. Y la bendición y la maldición ocurre sobre nuestras vidas y sobre nuestros hijos, según el comportamiento de los padres. Antes de que el Señor viniera a la tierra, eso era terrible. Porque, por ejemplo, si yo era un hijo fuera del matrimonio, estaba condenado. Yo iba a ser toda mi vida marginado. Si yo era un hijo de un asesino, era toda mi vida condenado. Ahora, Jesucristo y lo maravilloso de Jesucristo es que Jesucristo viene y cambia eso. ¿Y cambia en qué sentido eso? Del punto de vista de que si yo me arrepiento del Señor, y yo me arrepiento sobre las cosas específicas de mis antepasados y cierro esas, esas situaciones o esas puertas que Satanás tiene abierto en mi vida, yo lo cierro, efectivamente Jesús también borra ese pasado. ¿Mm? Por eso es que en Jeremías 31, 29 y 30, o sea, hay que entender eso, porque algunos, usando este concepto de Jeremías, pero leámoslo, Jeremías 31, 29 y 30. Aquí lo tengo yo aquí. Ya, por favor, Sole. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Amén. La dentera es un daño a los dientes, digamos, ¿ah? Mm. Entonces, antes se decía, y eso era en el Antiguo Testamento, que si tus padres eran, por ejemplo, había sido un asesino, o tu padre había sido, eh, o por ejemplo, en el caso, tu padre cometió adulterio, es decir, toda tu familia, todos sus hijos eran maldecidos por esa causa. ¿M? Entonces, en cambio, Jesucristo justamente hace este cambio, y por eso el profeta Jeremías lo plantea, del punto de vista de que cada cual morirá por su propia maldad. ¿Ya? Y eso de su En propia el nuevo maldad pacto. tiene que ver del punto de vista si yo me arrepiento o no me arrepiento. Porque la vida del cristiano no tiene que ver con si peco o no peco, ¿se dan cuenta? Sino que tiene que ver si me arrepiento o no me arrepiento. Esto es sumamente importante. Para, para Jesucristo no es tan grave el pecado sino el no arrepentirse. Eso es lo que para Jesucristo es sumamente importante. Porque todos podemos pecar, pero la clave no está en el pecado, sino la clave está ¿en qué? En el arrepentimiento.
Entonces, si yo me arrepiento, si yo pido perdón, yo digo ya, todo esto, todas esas herencias que yo tengo de mi familia, yo las cierro, significa incluso madre soltera, nazismo, violencia, un montón de cosas, ¿entiendes? Yo las cierro, entonces también mi vida es completamente restaurada, ¿no? Entonces, eso es lo maravilloso de hoy en día, que eso lo podemos hacer, lo cual antes no era posible. ¿Se dan cuenta? Y esa es la misericordia de Jesucristo. ¿M? Esa es la misericordia de Jesucristo. ¿M? Eh, que justamente el Señor llevó esos pecados todos por la cruz. ¿M? Entonces, hasta acá es tan claro el tema de las, eh, de los pasos a seguir, perdón, Eh, de los tres tipos de derechos o puertas abiertas, le llama Rebecca Brown, pero los tres derechos que Satanás tiene sobre nuestras vidas. ¿Sí? Dulce mía, ¿tenías algo? ¿No? no, no, sí está claro. Ya. Entonces, acá lo maravilloso es que nosotros podemos corregir este pasado. Y para eso, lo que tenemos que hacer es, primero, es pedirle al Señor que nos revele nuestros pecados, lo que hemos visto, es decir, que revele nuestras Mm. herencias, que revele los pecados que tenemos sin confesar, estos tres aspectos, y después podemos hacer un listado, podemos hacer un listado lo más exacto posible y pedirle al Señor que lo confiese. Un escrito incluso que yo le envié a Elías, por lo tanto Elías lo tiene y todos ustedes también lo tienen, ¿no? Sí, todos acá lo tenemos. ¿Sí? Todos acá lo tienen. Entonces hay un escrito que efectivamente son pasos a pasos que yo voy dando y puedo pedirle al Señor que borre mis iniquidades, mis pecados y también después posteriormente sobre mis hijos. Y a partir de ahí yo puedo echar y reprender a Satanás en las diferentes ataques que él va a producir sobre nosotros. Porque Satanás va a intentar hacértelo recordar y entonces yo puedo a partir de ahí decir, Satanás mentiroso, yo he pedido perdón ya, he corregido las cosas y por lo tanto ahora no tienes No derecho tienes derecho a atacarme. a... Así es, amén. Eso es. No sé qué les parece. ¿Algún otro comentario, observación, algo más que quieran destacar? Cristian, ¿te puedo consultar algo que no me lo he estado escribiendo acá, pero en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Cuando una persona, por ejemplo, era asesino, todas las generaciones de esa persona eh, iban a ser, iban a traer esa maldición, Sí, iban a morir con esa maldición. sí, principalmente eran sus hijos. El principal efecto se producía sobre los hijos. Caso Claro, la concreto, descendencia, ejemplo, la ejemplo hay descendencia. muchos, pero un ejemplo que se me viene, por ejemplo, a la mente fue ¿cuál? Saúl. Ujú. ¿Ya? Sus hijos murieron. Ujú. El rey Saúl, sí. Jonatán, en ningún momento, Jonatán era un hombre justo, temeroso de Dios. Y sin embargo, por eso era amigo personal de David. Y sin embargo, por el pecado de su padre, murió el hijo. Ujú. Ese era el ejemplo. Hoy en día, gracias a Jesucristo, eso Con el nuevo pacto. Mm. Mm. pero podemos revertirlo. ¿Por Ujú. Con qué? el pedir perdón, con el arrepentimiento y pedir perdón. Mm. Por eso es que, como decimos muchas veces, el primer paso del ser humano y o del cristiano es lo que el Juan el Bautista mencionaba, arrepentidos. Eso es un tema que tenemos que permanentemente hacer en nuestra vida, arrepentiéndonos. Porque cada pecado, cada Y situación que hacemos, tenemos que decir, Señor, perdóname, no era adecuado lo que hice. ¿Sí? Cristian, ¿Sol? por algo en la Biblia dice que David le dice, nunca la espada se apartará de tu casa. ¿A eso se Así, refiere? Claro, allá. eso es claro. Ya. Es decir, para el caso de David es impresionante. Por eso es que David sabía que tenía que ser muerto, Ujú. pero Dios lo perdona. Mm. Sin embargo, viene un castigo sobre su vida, que es nunca más la espada se apartará de tu casa.
Y por eso Mm. tuvo hasta el final, incluso hasta el final hubo una rebelión por parte de se me fue, el hijo mayor de David. Al Absalón. final. ¿Ah? Absalón. No, Absalón no era el hijo mayor, sino que justo antes de que Salomón ingresara al trono, Mm. se me fue el nombre, pero ahí. Entonces, también hubo una rebelión. Hasta la última instancia hubo rebelión. Esas son maldiciones que ocurren en nuestra vida. ¿Ya? Esa es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Ya? Y ahora, lo lindo es que frente al arrepentimiento de hoy en día lo podemos cambiar. Y esa es la misericordia de Dios. Pero tenemos que hacerlo, eso es lo importante. ¿No? ¿Por qué? Porque si no, Satanás, porque no ignoráis las maquinaciones de Satanás, para que Satanás no tome ventaja. ¿Parece? Así Mm. que no sé si Ujú. hay algo más, alguna otra observación sobre esto, ¿no? Yo creo que lo bueno ¿Ya? que, bueno, nosotros lo hemos hecho varias veces y desde hace hartos años atrás, pero yo diría que lo bueno, gracias al Señor, que nos llegó a nuestras manos y que lo pudimos aprender, y entender y hacer. Yo creo que Así es, eso es lo importante y que si uno se arrepiente, el Señor nos perdona. así es. Y esa es la misericordia Mm. de Dios. Podemos darle gracias a Dios porque es misericordia de Dios. Todo esto es misericordia, ¿eh? Misericordia de Dios porque realmente, Siempre. si no es por su misericordia, tampoco lo podríamos entender. Así que, amén. ¿Ya? Entonces, cerremos esta noche. Inge, ¿nos podría llevar en oración para poder cerrar el día de hoy, Amén. por favor? Amado Padre, gracias te damos por tu palabra, porque nos habla el corazón. Y gracias te damos por tu gran misericordia, porque a través de tu sacrificio nos diste la opción de pedir perdón y presentarnos ante el trono de tu gracia sin pecado. Ayúdanos a reconocer nuestros errores. Recuérdanos los pecados que nos son ocultos para que podamos Sí, Señor. arrepentirnos y reparar y así poder estar libre de los ataques del enemigo, cubrir nuestra familia Amén. contra las acechanzas del enemigo, Padre. Sí, Señor. Te damos gracias porque nuestra fuerza no la tenemos sino nos tomamos de tu mano. Gracias por dejarnos el Espíritu Santo que nos redarguye. Danos un corazón arrepentido para no resistir la voz del Espíritu Santo, sino que al contrario pedir tu ayuda para poder llegar al acto de pedir perdón, Padre amado. Te damos gracias por tenerte y bendice a todos nuestros hermanos que están aquí representados junto con su familia. En tu santo nombre lo pedimos. Amén. Amén. Gracias.